Buenos días, David, ¿cómo está? ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Por allí me dice David de que todavía está en inglés. ¿Cuánto tiempo les falta para que termine su sesión? ¿Acaba de empezar inglés? ¿Con qué profe están trabajando? ¿Profe Oscar o Miss Alejandra? Gracias, Elman. Buenos días. Hagamos una cosa. Miren, la clase de hoy no va a ser muy extensa. De hecho, voy a tratar de hacerla bien cortita para que ustedes no tengan tanta tarea, digamos, y que tampoco tengan que estar bastante tiempo aquí en la clase. Entonces, em, hagamos una cosa. Si quieren los que tengan clase de inglés, vayan a su clase de inglés y luego ven el video, porque como les digo, va a ser una clase bastante cortita, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de las fachadas. No vamos a ver tan a detalle este tema porque sí es bastante extenso y tendríamos que hacer bastantes ejercicios, pero como ya estamos culminando el bimestre, entonces no me voy a extender tanto en este tema, ¿verdad? Entonces les propongo esto, ¿verdad? Si tienen clase de inglés, no sé cómo vayan en inglés, pero podrían ir a la clase de inglés y luego ver esta clase. Como les digo, no va a ser tan extensa, voy a procurar hacerla bien cortita.
Muy bien, excelente, Profe, gracias. igual la clase de Miss Alejandra solo es de lectura, no es de ejercicio. Ah, va, perfecto. Em, entonces si quieren, quedémonos aquí. Aquí sí les voy a explicar un poquito acerca de cómo son las fachadas, entonces, o de qué cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si lo prefieren, mejor quedémonos aquí. Si no van a trabajar mucho en inglés. Pues ya son a las y 35, pero nada más habemos 5 personas conectadas, o sea, 5 estudiantes. Yo digo que vamos a empezar. Buenos días, jóvenes. Pues vamos a empezar entonces con la clase. Em, yo espero de que hoy no me esté fallando mucho el internet. Y hoy vamos a hablar, como les comentaba hace un momento, pues acerca de las fachadas, ¿verdad? En su libro azul van a encontrar ustedes toda esta información. Yo aquí he traído bastante poquita, digamos, porque, como les dije, voy a procurar no hacer tan extenso esto. Y lo que prefiero es, pues, explicarles, ¿verdad? Explicarles más a detalle qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos fachadas o qué es lo que nosotros debemos de a trabajar cuando hacemos fachadas, perdón. Muy bien. Si podemos observar esta imagen, vamos a observar de que las fachadas, pues no es más que las elevaciones o lo que nosotros vemos de las casas, pero por la parte de afuera, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de una fachada, de un proyecto, pues nos referimos a cómo es por fuera este proyecto. En las fachadas nosotros vemos pues todos los detalles que en planta no vemos, ¿verdad? Por ejemplo, vemos cómo son dibujadas las ventanas, cómo son dibujadas las puertas. em, Podemos observar también las distintas alturas que estas tienen, ¿verdad? Por ejemplo, vemos de que aquí hay algunas jardineras, vemos el parqueo de los vehículos, inclusive podemos ser hasta mucho más detallistas y podríamos dibujar algunos árboles, aquí vemos una especie de nubes. Entonces, las fachadas a nosotros nos van a servir para representar todos los detalles externos del proyecto con el que nosotros estemos trabajando, ya sea una casa, sea un kiosco de algún local comercial, o sea, todos los proyectos que nosotros hagamos, pues deben de tener estos detalles, ¿verdad? Porque son detalles que en planta no se pueden apreciar muy claramente. Entonces, todos los planos que previamente nosotros ya dibujamos se van complementando con estos planos que nosotros pues vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? Que en este caso pues van a ser las elevaciones. Cuando nosotros trabajamos elevaciones, por lo general tenemos dos distintas opciones. Lo que les estoy proyectando ahorita en pantalla, pues son dos fachadas, ¿verdad? Son dos elevaciones, pero las dos son de un mismo proyecto. En la que está en la parte de arriba, nosotros podemos observar de que pues tiene algunas texturas, tiene vehículos, tiene una figura humana, tiene vegetación, tiene algunas nubes aquí en la parte de arriba. Inclusive hasta podemos ver de que tiene proyectadas esta sombra que vemos aquí, ¿verdad? Sin embargo, en la parte de abajo podemos observar de que todos esos detalles ya no están y de que simplemente vemos pues detalles un poco más técnicos o un poco más detallados, pero en relación a niveles, alturas, cotas, materiales. Entonces, ¿por qué tenemos estas dos opciones de trabajar? Pues tenemos estas dos opciones básicamente porque una de estas fachadas, que es esta que está aquí como más detallada, si observamos ni siquiera tiene medidas,
esta fachada nosotros la llamamos como fachada de anteproyecto. ¿Cuál es el propósito del anteproyecto? Pues el anteproyecto es lo que nosotros le presentamos al cliente. Por ejemplo, viene Diego, por ejemplo, y me dice, mire, profe, quiero una mi casa que tenga estas condiciones. Entonces, yo trabajo el proyecto y cuando yo ya lo tengo avanzado, le muestro el proyecto a Diego. Y en parte de lo que yo le tengo que mostrar a Diego, pues es la fachada o las fachadas de cómo va a quedar el proyecto que él me está solicitando. Entonces, como yo nada más le estoy mostrando lo que yo estoy proponiendo, pues yo puedo agregar color, puedo agregar texturas, puedo agregar figura humana, vegetación, pero es un anteproyecto. De pronto Diego me dice, no, mire, profe, no me gustan estas ventanas, cambiémoslas, cambiemos esta puerta o modifiquemos ciertos ambientes. Entonces, el anteproyecto tiene estas facilidades, ¿verdad? De que no es un proyecto que está completamente terminado, porque está en proceso de diseño, ¿verdad? Por eso estamos trabajando con Diego para eh, hacer de que el proyecto pues le guste, de que sea satisfactorio para él y de que una vez esté aprobado el proyecto por él, pues ya nosotros pasemos a dibujar las fachadas, pero ya como planos constructivos. Entonces, aquí vemos dos ejemplos. Una fachada de un anteproyecto, ¿sí? En el que vemos bastantes detalles gráficos, pero luego vemos una fachada para planos constructivos. Aquí observamos de que ya los detalles, pues como les decía, son mucho más técnicos. Vemos por allí algunas líneas punteadas, vemos por allí algunas cotas, eh, vemos por ejemplo cotas de sillares, de dinteles, que esto previamente ya lo hemos ido viendo en los planos anteriores, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros trabajamos fachadas, pues, como les digo, para planos específicamente de construcción, son como este que nosotros tenemos aquí abajo, en la parte de abajo. Son planos bastante detallados, pero bastante detallados técnicamente, digamos, mientras que los planos de anteproyecto, pues, no tienen tanta información, sino básicamente es generar una especie de representación visual para que el cliente la vea y si el cliente está satisfecho con este proyecto que se le está presentando, entonces ya procedemos a dibujar todos los planos constructivos de el proyecto en el que nosotros estemos trabajando. De lo poquito que hemos platicado hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. Muy bien, excelente entonces. Eh, Vamos a observar aquí en internet de que aquí, por ejemplo, yo busqué fachadas de casas. Y si ustedes observan, cuando nosotros vemos fachadas de casas, por lo general vemos fachadas como estas, ¿verdad? Que vemos de que tiene su volumetría, vemos de que este probablemente sea un 3D, ¿sí? Vemos de que hay algunas paredes que no están en el mismo nivel, ¿verdad? Que unas están más adelante que otras. Entonces, observamos que hay bastantes tipos de fachadas de casas, ¿verdad? Observamos de que hay distintas volumetrías, digamos, en relación a las fachadas de las casas. Y si nosotros observamos, pues todas las fachadas tienen colores, ¿verdad? Todas las fachadas son bastante gráficas, tienen vegetación, tienen texturas, tienen color. Y entonces podríamos decir nosotros de que estas fachadas que nosotros vemos aquí son fachadas de anteproyectos. ¿Por qué?
Muy bien, como les comentaba, estas fachadas pues no tienen mayor información acerca de pues todas las dimensiones, medidas, materiales o alturas que debería de tener si fuese un plano, ¿verdad? Entonces, observamos de que las fachadas, pues aunque sí están bastante detalladas, aunque sí tienen, nosotros podemos ver de que tiene lámparas, de que tiene algunas volumetrías, podemos ver cómo están los techos, pero sin embargo, pues no podemos conocer o no sabríamos a ciencia cierta qué altura tienen las puertas, qué altura tienen las ventanas, em, qué altura tienen los techos, por ejemplo. Y cuando nosotros trabajamos entonces con fachadas, nosotros trabajamos, si vamos a trabajar para planos, pues trabajamos con una forma diferente, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos para planos, por ejemplo, como esto que les voy a proyectar ahorita, aquí, por ejemplo, vean lo que yo puse en el buscador. Puse fachadas de casas y puse planos. Entonces, si vemos la diferencia entre lo que estábamos buscando anteriormente, vemos de que aquí hay pues muchas fachadas, pero perdonen jóvenes, sigo teniendo inconvenientes con el internet. Entonces les comentaba, cuando nosotros buscamos fachadas para planos, pues vemos de que ya no aparece en muchas casas con color, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando nosotros dibujamos planos, pues dibujamos siempre en blanco y negro. Cuando nosotros trabajamos planos, la norma es de que todos estos planos estén trabajados solo en blanco y negro. O sea, el fondo blanco del papel y el negro de nuestros rapidógrafos. O si estamos trabajando de forma digital, pues imprimir todo en color negro, ¿verdad? Que esto, pues ya lo vamos a ir viendo poquito a poquito en AutoCAD, cómo es que nosotros debemos de trabajar esto que yo les platico. Entonces, otro detalle importante, por ejemplo, nosotros vemos aquí estas fachadas y vemos de que efectivamente tienen esa volumetría, de que se ven las formas, se ven esas figuras que están formando todo el conjunto de la fachada. Pero cuando vemos fachadas en planos, em, perdonen jóvenes, como les decía, cuando vemos fachadas en planos, toda esta información nosotros ya no la vemos, ¿verdad? Si vemos entonces figuras completamente planas. Entonces, cuando nosotros trabajamos fachadas, pues la forma correcta de trabajarlas en planos es trabajando de esta forma, ¿verdad? Trabajando figuras planas, aunque nosotros sabemos de que estas pues tienen una volumetría, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver algunas formas de cómo estas personas pues dibujaron sus fachadas y algo que a nosotros nos puede ayudar a generar, digamos, como que la impresión de que tiene alguna volumetría es el dibujo de las sombras, ¿verdad? Pero por lo general en proyectos constructivos, muy raras veces se dibujan sombras. Sin embargo, hay personas o hay profesionales que sí lo hacen, ¿verdad? Como por ejemplo esta fachada que nosotros vemos aquí. Vemos la fachada, vemos de que no tiene ningún tipo de perspectiva, sin embargo vemos de que tiene algunas sombras. Entonces, ¿qué nos hacen entender estas sombras? Pues nos hacen entender de que todas estas formas, estas figuras que nosotros vemos en nuestras fachadas, no están a un mismo nivel, ¿verdad? O sea, no están en una misma pared, sino que tienen pues distintas profundidades, si lo viéramos de esa forma. Entonces, dicho esto, por ejemplo, vemos esta planta
y vemos de que, por ejemplo, aquí viene un muro, luego aquí hay una pared, aquí tenemos otro muro, luego viene esta otra pared y luego tenemos este otro muro que está acá. Si observamos, tiene esta especie como de gradas, ¿verdad? Vamos a ver, de que por ejemplo viene esta parte, aquí tiene un cambio de nivel, digamos, aquí viene esta parte, luego viene aquí a este punto. Vemos de que esta fachada tiene estos pliegues, digamos, en sus muros, pero sin embargo, cuando nosotros dibujamos las fachadas, pues nosotros vemos que las figuras se ven, o las elevaciones se ven bastante, o sea, se ven planas, ¿verdad? No vemos ningún tipo de perspectiva cuando nosotros trabajamos con las fachadas. Quiero mostrarles otros ejemplos u otros detalles que nosotros tenemos que tener bien claros cuando trabajamos con fachadas. Y, por ejemplo, vemos esta casa que tiene pues bastantes detalles, ¿verdad? Vemos el conjunto de los techos, vemos que, por ejemplo, en la entrada no es una sola pared, sino que tiene tiene por ejemplo esta parte que sobresale del resto de la pared. Inclusive si nosotros viéramos la fachada aquí, pues podríamos observar de que esta parte que, que muy probablemente es el parqueo para los vehículos, pues se sobresale de toda. Muy bien, como les decía, ¿verdad? Vemos de que esta parte sobresale de todo este conjunto que nosotros vemos aquí. Sin embargo, cuando nosotros dibujamos las fachadas de las casas, nosotros en realidad lo que debemos de proyectar o lo que debemos de dibujar sería algo como esto que vemos aquí. Observamos de que la fachada o de que la volumetría en sí, pues es bastante compleja, pero cuando nosotros dibujamos la fachada, ya observamos todo en una perspectiva plana, ¿verdad? Sin ningún tipo de profundidad. Entonces, cuando nosotros trabajamos las fachadas, pues lo tenemos que hacer de esa forma. Aquí tenemos otro ejemplo. Vemos esta casa que está aquí. Para este ejemplo, pues vemos de que la casa sí tiene pues algunas formas que salen o que sobresalen de su fachada principal. Por ejemplo, estos muros bajos que tenemos aquí, o vemos, por ejemplo, esta pérgola que está de este lado, y luego vemos que está más al fondo, que está esta persiana o este portón que vemos aquí. Vemos, por ejemplo, aquí algunas gradas, pero cuando nosotros dibujamos la fachada del proyecto, pues nosotros ya observamos todo como una figura plana. Vamos a borrar por aquí algunos árboles y observen cómo es que se visualiza una fachada. Vemos de que, por ejemplo, la pérgola, ya no vemos esa profundidad que veíamos aquí en esta parte. O si visualizamos, por ejemplo, esta parte del balcón, que si recordamos, vean, no está a un mismo nivel, o sea que esto está más adentro de la casa, pero en fachadas no vemos esa profundidad, ¿sí? Recordemos esta parte que tenemos aquí, veamos cómo era que estaba. Vemos de que las columnas inclusive están un poquito retrasadas al muro principal de la casa. Y sin embargo, cuando nosotros dibujamos las fachadas,
pues ya no vemos esa profundidad. Entonces, aquí tenemos otro detalle. Vemos los muros bajos que están aquí. Si recordamos cómo eran, vean, sobresalen bastante del muro principal de la casa, pero cuando dibujamos la fachada, pues vemos de que ya no se ven esas profundidades, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener muy claro, porque a nosotros nos va a servir para que nosotros aprendamos a graficar cómo es de que se deben de proyectar las fachadas de nuestras casas, de nuestros proyectos, pero cuando los estamos dibujando en planos. Entonces, como les comentaba, esto es algo que nosotros tenemos que tener bien claro para poder trabajar nuestros proyectos arquitectónicos y específicamente para que nosotros podamos trabajar todos nuestros planos constructivos. De lo que acabo de explicar hasta el momento, ¿alguien tendrá alguna duda? ¿Estará todo claro? David Manso, Diego Valdés, Elman, Estuardo, Yarold. Todo bien, dice Diego. Excelente. Gracias, Diego. Muy bien. Ninguna duda. Excelente. Si nosotros observamos los detalles en las fachadas, pues vamos a observar de que efectivamente, aunque hay algunas partes que tienen cierta volumetría, cuando nosotros las dibujamos en fachada, pues ya no proyectamos esa volumetría. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros trabajamos fachadas? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco en las siguientes sesiones. Básicamente, esto era lo que yo tenía para explicarles a ustedes el día de hoy. Y la tarea pues va a ser de que ustedes dibujen a mano alzada la fachada de su casa. O si se les hace muy complejo, pues la fachada de alguna casa que ustedes conozcan, las de algún su familiar, su abuelita, sus tíos. Y pues no vamos a trabajar con medidas porque lo que a mí me interesa es de que pues todo lo que platicamos el día de hoy, que fue poquito, si se dan cuenta, apenas llevamos media hora de clase, entonces pues lo poquito que platicamos el día de hoy, que ya lo veamos plasmado en algún gráfico que ustedes hagan. Entonces, como les repito, la tarea sería que ustedes dibujaran la fachada de su casa o si de pronto está muy compleja, pues que dibujen la fachada de alguna casa que ustedes conozcan. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda con la tarea? Eh, ¿Puede ser una casa de un vecino? Sí, sí puede ser una casa de un vecino. Lo que tienen que dibujar, Elman, es la fachada de su casa. O si está muy compleja, pues alguna casa que ustedes conozcan. Pero pues ya tomando en cuenta todos los criterios que nosotros ya vimos, ¿verdad? Que no debe de tener colores, que debe de ser plana, que no debe de tener ningún tipo de perspectiva. Entonces, todo lo que ya platicamos, plásmenlo en una fachada de alguna casa que ustedes conozcan o de su propia casa.
¿Alguna otra duda? Muy bien, si no tienen ninguna duda, pues entonces con esto terminamos, ¿verdad? Con esto terminamos el bimestre. Les recomiendo nuevamente de que pues realicen sus tareas, de que verifiquen en plataforma de que todo esté en orden para que no tengan ningún inconveniente en sus notas al final, ¿verdad? Les deseo un feliz día, les deseo un buen provecho y nos vemos en una próxima ocasión entonces. ¿Tiene alguna duda, Estuardo? Feliz tarde, David. ¿Está todo claro, Estuardo?